¿Tengo que darle continuar? ¿Le apareció algo? Sí, dice, deseas continuar en meeting. Sí. Ah, sí, me está preguntando si doy el consentimiento para Ah, grabar. ok. Bueno, empecemos. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Jennifer Martínez Cuevas, alumna del Colegio Libre de Estudios Universitarios. El día de hoy estamos aquí para realizarle una entrevista sobre el análisis de la deserción escolar a causa del bullying. El objetivo para esta entrevista es pues, realizarle una entrevista a un psicólogo, en este caso es usted, para la identificación de las manifestaciones mediante su experiencia laboral. Dicho esto, pues me gustaría que igual se presentara, por favor. Sí, gracias, Jennifer. Mi nombre es Carla Vidaña Romo y de formación soy psicóloga. Me va a dar mucho gusto poder contribuir en algo a tus preguntas y a tu investigación. Claro, empecemos. ¿Cuándo se puede interpretar la conducta agresiva del victimario hacia la víctima? Bueno, hablando de bullying, estamos acostumbrados a reconocer esta agresividad casi siempre cuando se manifiesta a través de golpes, ¿no? Regularmente minimizamos cualquier otro tipo de agresión si no es física, si no hay un moretón, si no hay algo palpable, algo físico. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta agresividad puede ser en ambas partes, ¿no? Tanto física como psicológica. ¿Y cómo la podemos identificar? Bueno, hay conductas prepotentes, conductas humillantes que va a realizar el victimario hacia el núcleo o hacia la víctima en particular. Este, de una manera muy sencilla podemos verlo a través de los apodos, ¿no? Es nombrar algo que sea desagradable o algo en donde podamos encontrar a la persona que es vulnerable a eso, ya sea de su físico o de algo que le guste, de algo que él haga. Y entonces ahí es donde van a empezar a ser agresivos, ¿no? Se generan rumores de cosas de acciones, por ejemplo, o bien comportamientos, se levantan mentiras acerca de las víctimas, de esta manera haciendo que se sientan vulnerables y también que se vayan aislando de los grupos, ¿no? De manera que ellos se queden solos. Y eso obviamente va a retomar o hacer que esta conducta agresiva sea mucho más fuerte, que se sientan con más poder, ¿no? Generalmente en la primaria y en la secundaria es cuando se da mucho más, podemos decir que de manera ingenua, estos apodos, ¿no? ¿Qué pasa? Alguien pone un apodo y los demás se ríen, es algo como chistoso, lo tomamos como a juego y resulta que pues no estamos tomando en cuenta la parte de cómo está afectando a nuestra víctima, ¿no? A nuestro niño o a nuestra niña. Claro. ¿Qué características de personalidad presenta una adolescente víctima de bullying? La víctima de bullying regularmente estamos hablando de personas que son inseguras de por sí, que tienen ya su autoestima bastante mermada, nos van a mostrar una apariencia débil y pueden ser ya muy sensibles a la ansiedad, a sufrir ansiedad, ¿no? Estamos hablando de una característica que ellos ya traen de por sí. Ajá. Regularmente mantienen una actitud de sumisión, y generan situaciones o se ven en situaciones que ellos creen que no pueden controlar. Ajá. Estamos hablando, las víctimas del bullying regularmente son personas que, permíteme, regularmente son personas que suelen ser sobreprotegidos por sus familias. Ajá. Que vienen de una familia que los cobija demasiado, que los protege demasiado,
y esto hace que resten independencia a su persona, que ellos pierdan o mermen su capacidad para aprender a defenderse por sí solos o a desenvolverse por sí mismos, ¿no? ¿Qué más? Ellos regularmente tienen pocos amigos de por sí, pueden llegar incluso a estar siempre solos o aislados porque carecen de habilidades sociales. Ajá. Entonces esto hace que no puedan, que no se sientan con la confianza de incluirse en un grupo de amigos, de un grupo de personas, tienen poca popularidad y entonces pues por eso pasan desapercibidos también, ¿no? ¿Qué más? Creo que eso. Um, regularmente no son personas, las víctimas no son personas que participen en actividades extraescolares, o sea, que pertenezcan a un equipo de fútbol, de básquetbol, regularmente no lo hacen, se mantienen aislados, de esa manera los podemos identificar, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de las agresiones psicológicas para la estabilidad emocional en el adolescente que sufre bullying? Bueno, en la etapa de la adolescencia, de por sí ya existen eh, múltiples cambios físicos con los que deben de enfrentarse, ¿no? Que deben enfrentar los adolescentes. Estamos hablando de que su voz cambia, de que la apariencia que ellos conocían de sí mismos cambia, ¿no? Tanto los niños como las niñas, y entonces de por sí ya tienen que aprender a adaptarse a esos cambios. Estos cambios traen ya una fuerte carga de ansiedad para todos y regularmente todos la vamos pasando pues de una manera favorable, por así decirlo. Sin embargo, si a esto tú vas incorporando cualquier tipo de agresión, en particular si vamos a hablar de bullying, bueno, pues vamos a tener como resultados adolescentes con depresión que sufran de trastornos de ansiedad severos o cualquier otro tipo de trastorno emocional, ¿no? Irritabilidad, frustración, enojo. Es porque en esta etapa de por sí hay, entonces, aunado a esto, perdón, podemos identificar justo en esta etapa de adolescentes que los índices de bulimia, de anorexia, de cutting son mucho más altos, ajá, porque es cuando ellos se sienten mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, ¿qué más? Suelen también presentar periodos muy prolongados de fatiga, o una preocupación demasiado excesiva. Obviamente se les dificulta tomar decisiones por todas las inseguridades que ya van a traer. Y pues esto hace que muchas veces nuestros adolescentes que estén sufriendo bullying, estamos hablando ya de la carga de ansiedad por el cambio en la adolescencia, le vamos a sumar el bullying. Bueno, definitivamente no va a tener cabeza ni siquiera para español, matemáticas o cualquier otra materia, ¿no? Estamos hablando de que van a tener dificultad para concentrarse en su área académica y esto va a traer como consecuencia también la reprobación, la deserción escolar o que se vea afectado su rendimiento escolar, ¿no? Definitivamente son como una consecuencia tras otra. ¿Por qué el bullying puede ser aprendida mediante la socialización? Bueno, esto lo vamos a explicar a través de la teoría de la motivación. Hay una teoría de la motivación que investigó un psicólogo que es muy conocido, que se llama Abraham Maslow. Abraham Maslow establece que nuestra conducta de todos los seres humanos es incentivada o es movida por las necesidades que nosotros pretendemos o necesitamos, valga la redundancia, cubrir, ¿no? Entonces, él lo que hace es proponer una pirámide en donde va poniendo primero un tipo de necesidad sobre otra y una vez que se van cubriendo estas, hasta llegar a la última, ¿no? No vamos a enfocarnos mucho en esto, pero sí es importante que mencionemos las 3 o 4 primeras.
Son 5 niveles de necesidades que nos habla esta teoría de la motivación. En el primer nivel están las necesidades fisiológicas o las necesidades básicas. En el segundo nivel están las necesidades de seguridad. En el tercero, las de afiliación. En el cuarto, las de reconocimiento. Y finalmente, la autorrealización. Un adolescente no se va a preocupar por sus necesidades fisiológicas básicas, porque no va a tener la preocupación de cómo va a conseguir comida. Regularmente viven con sus padres, con una familia, y ellos les proporcionan el cubrir esas necesidades. No se va a preocupar por sus necesidades de seguridad. ¿Por qué? Porque regularmente tiene por lo menos un techo donde dormir, donde protegerse, y eso está cubierto también, no por él, sino por la familia con la que está, ¿no? Y entonces los vamos a situar justo en la tercera, o en el tercer y cuarto nivel, que es la afiliación y el reconocimiento. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Son capaces de cambiar sus perspectivas, sus gustos, sus preferencias por pertenecer, por afiliarse. Ajá. Son los adolescentes regularmente hacen esta parte, ¿no? Pueden, por pertenecer a un grupo, por sentirse afiliados o reconocidos, entonces a lo mejor pueden infundir miedo, ajá, y por eso van actuando de manera agresiva y van viendo cómo esas situaciones agresivas o esas acciones agresivas le están dando como cierto poder y hay gente que lo sigue, ajá, o bien me junto o acepto lo que tú estás haciendo, aunque no me guste, porque de esa manera yo estoy dentro de tu círculo, ¿no? Si yo no acepto lo que tú haces, entonces voy a ser más vulnerable, ¿no? De esa manera, entonces, los adolescentes van haciendo esta imitación y por eso se dice que el bullying se aprende de esa manera, socializando, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo tiende a afectarse la autoestima del agresor? Vamos a ver, por ejemplo, si estamos hablando de una autoestima, lo primero es, bueno, indicar que el autoestima hace referencia a la valoración que la persona tiene de sí misma. Ajá. Entonces, debemos tener en cuenta que el ser humano, al desenvolverse en diversos contextos, como el familiar, como el escolar, como el social, también va a desarrollar una autoestima o un tipo de autoestima en cada uno de estos contextos. Ajá. En este sentido, un adolescente puede tener un buen concepto de sí mismo en el ámbito familiar, pero no en el académico. Ajá. O por el contrario, tener en el ambiente familiar, no sé, manifestar baja autoestima, quizá vivir relaciones familiares hostiles, estar en situaciones desafiantes con sus padres, que generalmente es el caso de las víctimas, perdón, de los victimarios del bullying, y en el ámbito social escolar mostrar altos niveles de autoestima, ¿no? Es decir, sentirse muy capaz, sentirse este, con con mucho dinamismo para hacer las cosas, ¿no? De esta manera, aunque el agresor regularmente se percibe a sí mismo como altamente competente en estos ámbitos, en el ámbito social o en el ámbito emocional, ¿qué pasa? Suelen ser repetidores, tienen bajo rendimiento académico, muestran actitudes desfavorables hacia la escuela, hacia los maestros, incluso hacia todo lo que es relacionado con el estudio, ¿no? ¿Cómo es la personalidad del adolescente victimario de bullying? Eh, tenemos, por ejemplo,
El adolescente que es agresivo, de por sí ve a sí mismo, ve su mundo como amenazante. Ajá. Esto lo hace estar como a la defensiva o como a la expectativa de lo que pueda pasar. Y va relacionado con las experiencias que regularmente son dolorosas que ha vivido, ¿no? Ya sea por abuso, ya sea por abandono, por las relaciones familiares hostiles. Todo esto le ha enseñado que su entorno pues, es así, es hostil. Y entonces, ¿qué hace él? Desarrollan personalidades con arrogancia, con falta de control ante situaciones de tensión, regularmente van a ofender a los demás. Antes de recibir cualquier cosa, yo doy, ¿no? Yo tiro. Es una persona distraída, tiende a divulgar sus acciones violentas entre sus compañeros porque esta emoción, digamos, le da como esta desconfianza y es su mejor defensa, ¿no? Él desconfía de todos. Entonces, el formarse esta coraza que intimida, que proporciona temor a los demás, lo hace sentirse seguro, por así decirlo, ¿no? Obviamente es incapaz de aceptar alguna norma. Estamos hablando de una personalidad impulsiva, obviamente carente de empatía, que es incapaz de integrarse a grupos. Incluso si llega a hacerlo, él quiere poner sus propias reglas, ¿no? O sea, si se integra a un grupo es, sí, pero lo vamos a hacer así, 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 así. No importa que no sea él el que esté liderando, pero quiere cambiarlo, ¿no? Ya por último, ¿cómo influye la autoestima de un adolescente en el desarrollo de su personalidad? Bueno, existen diferentes teorías de la personalidad, pero la mayoría coincide en que esta personalidad que nosotros desarrollamos la vamos adquiriendo desde los 0 años hasta los 6, ¿no? Es cuando más o menos podemos hablar de una estructura de personalidad. Eh, pero al hablar de la adolescencia, estamos hablando de periodos de transición, ya mencionamos de cambios permanentes que van a venir a desestabilizar a nuestro individuo, a nuestra persona. Y entonces podemos pues ir reconociendo como varios factores que influyen en la personalidad adolescente. Voy a mencionar solamente dos que son como los que más influyen en el autoestima y en la personalidad. El primero es el círculo social en el que se desenvuelve, es decir, los amigos con el que se desarrolla, ¿no? El grupo de amigos. Y va un ejemplo bien sencillo, ¿no? Imagínate que estás viendo tu película favorita, no sé, a lo mejor es muy retro Harry Potter, ¿no? Te gusta mucho, ya tienes los libros, las series, es algo que te gusta mucho. Y resulta que llegan dos de tus compañeritos y dicen, no, pero es que eso es para niños, es muy ridículo, o es muy bobo, o es muy tonto. Y entonces, el hecho de que la mayoría, o de que te sientas vulnerable, de que a ellos no les guste lo que a ti te gusta, puede hacer que tú cambies de parecer, ¿no? Por lo menos socialmente, tú aceptes que Harry Potter es para niños. Y a lo mejor no lo vuelvas a mencionar nunca, ¿sí? De esa manera, aunque tú por dentro pienses lo contrario, quizá por verte aceptado, por pertenecer, como ya dijimos antes, tú digas que estás de acuerdo con ellos, que estás de acuerdo con la mayoría. De esa manera, el círculo de amigos influye directamente sobre los adolescentes o sobre las personas, ¿no? Es una de las formas más básicas de influencia que hay y obviamente va a incidir directamente tanto en la autoestima como en la personalidad de los adolescentes. Y de esa manera pueden empezar a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Es decir, por pertenecer o por estar dentro del grupo, a lo mejor empiezo a comportarme de una manera con la que no estoy de acuerdo.
incluso pues a caer directamente o a iniciarse directamente con los vicios, ¿no? El alcohol, las drogas, el tabaco, ¿sí? El otro factor que les quiero mencionar definitivamente, pues son los padres, ¿no? Generalmente los papás influyen de manera positiva respecto a la carrera, a los estudios, incluso a los temas de sexualidad o de consumos de estas sustancias, aunque los adolescentes no lo vean así. Acuérdate que en la adolescencia estamos hablando de una discrepancia entre nuestros padres y nosotros, ¿no? Queremos sentirnos independientes, queremos sentirnos libres de reglas, libres de normas, y podemos decir, no, yo no sigo lo que mis papás me dicen, pero el núcleo familiar es sumamente importante en las decisiones y en la fortaleza que la autoestima, del adolescente. Uh-huh. Bueno, pues eso ha sido todo, todas las preguntas, todo lo que por el momento quería saber. Gracias por apoyarme, por su tiempo brindado y las respuestas que me ha dado, pues sí me van a servir de mucho para mi proyecto de investigación. Qué bueno, me da muchísimo gusto. A tu servicio. Gracias, que tenga bonito día.